Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos y poder empezar a orar y a aprender de la preciosa palabra de Dios. Como sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, la Iglesia Edificados en Cristo. Muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar y pues en este momento vamos a comenzar a orar. Y para poner todo este tiempo hermoso en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias porque tu mano ha sido buena para con nosotros, nos ha estado guiando, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Padre, en esta tarde te queremos dar las gracias por la vida del apóstol Sergio Enrique, quien nos ha extendido la cobertura apostólica. Te rogamos lo sigas bendiciendo y fortaleciendo y que sigas derramando en él tu Santo Espíritu, Señor. También por la hermana, la nuestra pastora Leti, te pedimos la sigas bendiciendo, Señor, y fortaleciendo, y que allí como ayuda idónea, pues sigan llevando adelante esta preciosa obra que tú les has encomendado, Señor. También te queremos poner en tus manos este tiempo maravilloso, Señor, en donde es que venimos a aprender de tu palabra, de las enseñanzas de Jesús. Y que guiados por tu Espíritu Santo venga esta revelación, esta palabra rema, que nos dé entendimiento para que la podamos poner por obra y tengamos cambios de conducta y podamos, Señor, servirte con lealtad, con fidelidad, hasta que tú vengas y estar dando fruto abundantemente, aguardando la gloriosa y preciosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor Jesús, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y sin ti nada podemos hacer. Así es que venimos a tus pies para recibir tu enseñanza y te suplicamos nos abras el entendimiento. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Pues buenas tardes. Es un gozo nuevamente estar aquí. Y bueno, pues por favor traigan su manual, sus enseñanzas y vamos a continuar en este tiempo tan importante, sabiendo que es el final de los últimos tiempos y que estamos volviendo a tocar este tema porque es vital para los cristianos, la oración. Sin la oración el cristiano no avanza, no avanzamos. Entonces, vamos a dar un breve repaso. Esta sería la 13ª clase de la oración y no es de una manera exhaustiva, pero sí estamos dando pasos hacia ir aprendiendo a orar cada día más. Entonces, por favor, acompáñame, trae tu Biblia, deja de hacer lo que estés haciendo en casa. Esto es un tiempo para estar con Dios y que el Señor Jesucristo nos enseñe. Nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que las desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite seguir estudiando este tema, que es la oración, y que es un tema de doctrina básica, de doctrina bíblica, y basado en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestras conductas. Es por esto que es tan importante la doctrina bíblica y no ser llevado como cualquier viento
como no ser llevado como ola que la lleva el viento de aquí para allá con cualquier doctrina falsa. Entonces debemos de estar firmemente arraigados y cimentados en la roca que es Cristo. Y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo avanza. Como bien decía, la oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano, que no debe de ser una costumbre religiosa, sino más bien esto debe de brotar del corazón y es nuestra necesidad que nos lleva a tener esta comunión personal con nuestro Dios y que podamos con Él tener esta comunión y también podamos hacerle las peticiones necesarias, pero todo esto motivado siempre por el Espíritu Santo para estar en comunión con nuestro Dios. La Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Por eso están los versículos bíblicos que estamos viendo aquí en pantalla, que es Colosenses 4:2, que es perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto nos lo dijo el apóstol Pablo. Esto es lo que hemos estado viendo, perseverar en la oración y dando gracias. Es algo que va junto, oración y agradecimiento. Y hoy debemos de estar orando constantemente. Dice, por eso orad sin cesar. Entonces, todo esto lo hemos estado estudiando miércoles tras miércoles. También dijimos que ¿qué es orar? Muchas personas podrán preguntarse ¿qué es orar? Y la palabra orar es del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Estos verbos hemos estado viendo que es rogar, suplicar, pues trae implícito la humildad, la humillación y el pedir. Y tenemos que acercarnos con humildad para pedir, para suplicar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado tocando varios puntos como que no son paso 1, paso 2, sino es para ir profundizando un poco más en el tema de la oración, en lo como el Señor Jesús nos ha enseñado a orar. Debemos, como punto primero, vimos que al acercarnos a Dios debemos de tener la seguridad de que Dios nos escucha las oraciones, que Dios escucha las oraciones de los justos. Todo eso lo estuvimos viendo. Esto es un breve recordatorio, un resumen, porque ya estamos avanzando hacia el final. En el punto 2 vimos la oración que aprovechaba ¿Para qué nos aprovecha la oración? ¿Por qué es necesario que oremos? Es para tener esta comunicación con Dios. En la oración, ahí podemos nosotros oír la voz de Dios también, recibir su guianza maravillosa en todo lo que tenemos que hacer y crecer en esta relación personal con Dios. Cuando uno conoce a una persona, pues necesita estar teniendo comunión con esa persona. Cuanto más con nuestro Dios tenemos que tener una comunión íntima con Él, buscarle diariamente en oración. Vimos varios ejemplos en todo esto de mantenernos en comunicación con Dios. Es la primera y la más importante. Nosotros tenemos que también esperar a que Él nos guíe en la oración. No nada más es llegar y poner peticiones, sino cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida y hacer su voluntad en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Buscar la voluntad de Dios, obtener fortaleza. Todo esto lo explicamos más extendidamente en las otras clases, que era también obtener auxilio, obtener limpieza e interceder por los hermanos. Tocamos cómo se debía orar. Vimos que el modelo dado por Jesús a sus discípulos en el libro en el Evangelio de Mateo, que es el modelo dado por Jesús a sus discípulos, el Padre Nuestro que todos conocemos,
pero esto es una infraestructura de la oración, pero debemos de seguir evolucionando en la oración y guiado siempre por el Espíritu Santo conforme a la preciosa palabra de Dios. Al ir evolucionando, iremos pidiendo, buscando y llamando. Y esto se tiene que hacer con fe. También, pues en la oración recibimos limpieza, como pidiendo perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y debemos que si nos han ofendido, también perdonemos para que no haya estorbos en la oración, es entre otras cosas de lo que vimos. Y vimos también las posturas, que la Biblia no dice que haya una postura que nos tengamos que poner para estar orando, pero sí menciona varias, que puede ser con los ojos abiertos, de rodillas, postrados, acostados en cama, de pie. En cualquier momento podemos orar. En peligro también, pues no te puedes poner en una postura ahí que digas, me voy a poner de rodillas. Si estás en peligro, pues tú oras como estés. Y todo esto se vio y que lo más importante es la motivación, lo que hay en nuestro corazón para buscar a Dios. También vimos que las oraciones que Dios escucha, nada más lo mencionaremos, las oraciones que Dios escucha son las de acción de gracias. Y para no entrar en tentación, hoy también vamos a hacer un poco más de hincapié y para ser librado de nuestros enemigos por guianza e intercesión. El ejemplo que hoy vamos a ver va a tratar mucho de todos estos aspectos. Ahorita lo vamos a ver. También vimos que las oraciones que no son escuchadas por Dios son cuando pues estamos haciendo injusticias en el hogar, falta de perdón, hipocresía y palabrería, autosuficiencia, cuando una persona es soberbia. Como veíamos, la oración es pedir, humillarnos, y si es soberbia, pues no va a acercarse a Dios con humildad, sino más bien él se va a estar vanagloriando, como lo veríamos como el fariseo y en la oración esta del fariseo y el pecador, que se sentía pecador, no recuerdo ahorita la palabra, pero él decía, no soy como este pecador, ¿no? Y él se vanagloriaba y se autoexaltaba, pero ¿dónde estaba lo que él necesitaba de Dios? Y también para pedir para los propios deleites. Y hoy vamos a ver que estamos viendo ya el último paso de estos, de las oraciones que no escucha el Señor. Acá le vemos, estas son las oraciones que no escucha el Señor. Y como último punto estará las potestades espirituales, porque las potestades espirituales de maldad, ellas van a querer que nosotros no estemos orando, nos van a querer apartar y de que no leamos la Biblia, de que no oremos. Eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces, por favor, vamos a comenzar este punto, potestades espirituales, porque ciertamente hay un mundo espiritual, aunque no lo ven nuestros ojos naturales, pero sí nuestros espirituales, pues sí, y podemos llegarlos a ver. Y hay personas que cada vez, no sé, muy al principio también cuando uno empieza a entrar en el camino del Señor, que empezamos a leer la Biblia, que empezamos a orar, no sé si te ha pasado a ti, tú que también me estás oyendo, a mí sí me llegaba a pasar al principio, pero son cosas que tenemos que ir luchando en la batalla espiritual y venciendo y seguir continuando, y conforme vamos también pues disciplinándonos en todo esto, vamos a ir venciendo por la guianza del Espíritu Santo en el poder de Jesús. Hay, por ejemplo, que uno empezaba a leer la Biblia y te empieza a dar sueño y dices, ay, ya me empezó, o sea, empiezas el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vas leyendo un poco, y ya te empieza a dar sueño y ya dices, no, ya me voy a dormir, cierras la Biblia y ya no acabaste ni de leer. También suele pasar en la oración. Y esto es que
es a veces es consecuencia de fuerzas espirituales que se oponen. Satanás no va a querer que tú te acerques a Dios. Él te tenía bajo sus dominios y no le ha hecho ninguna gracia que tú ahora eres un hijo de Dios. Entonces él te va a estar acechando, como dice la palabra de Dios, que él anda como león rugiente mirando a ver quién devorar. Entonces sí tenemos luchas contra príncipes, y lo dice el apóstol Pablo, y lo vimos en uno de estos puntos que mencioné en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahí lo podemos ver en Efesios 6:10, ahí donde empieza, y ahí nos habla de estas potestades que nos quieren impedir que oremos, que nos acerquemos a Dios, que sirvamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla ahí en Efesios 6:10 de toda la armadura de Dios y de que nos debemos de fortalecer en el poder de Dios. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Aquí están las potestades espirituales, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que estamos en guerra y no podemos bajar la guardia. El ejemplo bíblico que hoy vamos a ver, el pasaje bíblico que lo vamos a ver como un ejemplo de por qué debemos de permanecer firmes. Aquí nos lo va a enseñar el Señor Jesús, y esto, si me acompañas, por favor, en Lucas 22. Hermana Clau, no sé si puedas poner tu micrófono y si tienes ahí tu Biblia y me puedes apoyar en la lectura de algunos pasajes bíblicos, por favor. Amén. Aquí, amén. Ahí, por favor, mira, en Lucas 22, por favor, vas a leer ahorita de corrido y lo vamos a ir luego escudriñando. Del Lucas 22, del 39 al 41, por favor. Amén. ¿Al 41 vas? Sí, por favor. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Me sigo? Sí, hasta 41. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ajá. Hasta llegó al 41. Ajá. Al 44, del Sí, 39. perfecto. Ajá, es hasta ahí, por favor. No, por favor, hasta el 46. Ok. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hasta ahí. Muchas gracias. Ahora vamos a irlo examinando, escudriñando, meditando. Vamos a ir estudiando la preciosa palabra de Dios. Miren aquí.
Aquí está mucho de los ejemplos, o sea, en este pasaje vamos a tocar muchos puntos de los que tocamos en esta lección de la oración. Dice, y saliéndose en camino, o sea, ¿de quién está hablando? De Jesús. Jesús ora en el monte de los olivos. Entonces, saliéndose en camino, como de costumbre, en tu hermana Clau, ¿cómo leíste ahí en la Reina Valera? Decías, aquí la Biblia de las Américas dice como de costumbre, la Biblia de la Reina Valera, ¿cómo dice? Mm, En el 39. Y saliendo, se fue como solía al O sea, monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ahí está. Entonces, como solía, el Señor Jesús oraba, Él nos enseñó con su ejemplo que tenemos que estar orando, porque Él lo hacía porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Él nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y a tener esa comunión personal con su Padre. Y aquí, Amén. miren, ¿cómo se llama? En la de Dios habla hoy, que es una versión más sencilla, dice, luego salió Jesús y según su costumbre, o sea, Jesús ya lo hacía constantemente. ¿Se acuerdan que en varios pasajes del Evangelio también dice que se apartaba a orar solo? Él buscaba de su Padre y Dios lo respaldaba siempre en público. Se veía la vida de oración tan tremenda que llevaba Jesús y era el Hijo de Dios y sin embargo siempre estuvo dependiendo de Dios a través de la oración también. O sea, él oraba constantemente. Eso es un punto de los que estamos viendo de oración. Y cuando llegó al lugar, dice en el 40, estoy leyendo en la versión de las Américas, dice, llegó al lugar y les dijo, orad para que no entréis en tentación. Necesitamos la oración porque estamos en guerra. Y aquí vamos a ver un pasaje también en esto mismo de cómo Satanás quiere que desfallezcamos, que no sigamos el camino del Señor, que lo dejemos. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que prosigamos y que terminemos nuestra carrera con gozo. O sea que en lo que hacemos para el Señor sea siempre con gozo y alegría y perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Miren, aquí la palabra tentación es del griego 3986. Es la palabra griega peirasmo. Aunque Pablo ahí todavía él no estaba ya por terminar la carrera, pero dice, he terminado mi carrera, porque pensamos a veces que terminar la carrera es cuando ya nos vamos a morir. Pablo sería, he terminado mi carrera con gozo. Él siempre tuvo ese gozo de servir al Señor y ese es el que también debemos de tener nosotros al servir al Señor. Dice, de terminar mi carrera con gozo. Ahorita, bueno, este no es el tema del gozo, pero es la oración, pero sí que perseveremos hasta terminar la carrera, es a lo que yo me estaba refiriendo. Em, Aquí entonces, ellos iban a pasar pruebas muy severas. Jesús iba a pasar una prueba muy severa también, pues ¿cuál? Iba a morir por nosotros para darnos salvación, el que nunca cometió pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros en la cruz del pecado. Y toda esa obra vicaria que él hizo la iba a enfrentar ya. Entonces, él fue a Getsemaní para orar y recibir fortaleza. Fue uno de los puntos que vimos en la lección. Aquí, cuando el Señor Jesús dice, orad para que no entréis en tentación, Él estaba haciendo referencia a pruebas severas, como las que iban a pasar los apóstoles también. Pedro iba a hacer, se recuerdan esta parte donde en el Evangelio de Lucas, no, perdón, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, ahorita lo vamos a ver, Marcos.
perdón, es en el mismo Evangelio de Lucas que lo podemos ver, en donde el Señor le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado. Entonces es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Sí, es en Lucas 31, mire, Lucas 22:31. Jesús nos da un mandato de velar y orar para no entrar en tentación debido a nuestras propias desidias, descuidos, falta de cuidado y desobediencias. Por eso el Señor Jesús nos dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Y él aquí como ejemplo podemos ver en Lucas 22:31, cuando el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y aquí está otra vez, como dice el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, ¿cómo ven este pasaje? Por eso él todavía no iba a ser zarandeado, sino ya cuando apresaron a Jesús fue cuando fue zarandeado, si lo recuerdan. Más adelante, cuando le empezaron a decir, tú eres uno de los de Jesús, tú estabas ahí cuando tú hablas como Jesús, y él empezó a negarlo 1, 2 y 3 veces, como se lo dijo el Señor, hasta que cantó el gallo. Y esa escena tan tremenda que hay en el Evangelio de Juan, donde cuando Pedro lo niega por tercera vez, se une a la mirada de Jesús. Imaginen lo que ha de haber sentido, porque el Señor ya se lo había dicho, y que la importancia entonces de velar y orar, de que lo iba a dejar, porque aquí está. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, esto es muy importante, que estemos orando y velando. Esa escena del Evangelio de Juan a mí me impacta mucho, y me imagino, porque cuando nosotros le fallamos a Jesús, así nos sentimos. Cuando vamos a buscarle y le pedimos perdón, el apóstol Pedro salió de ahí arrepentido y fue y lloró amargamente, y claro que se volvió al Señor, y ahí se ve al final en el Evangelio de Juan capítulo 21, donde el Señor Jesús lo vuelve a restaurar. Entonces, eh, la Biblia nos enseña, y muchas cosas que si aprendemos a través de de lo que les pasa a otras personas, somos personas sabias y aprendemos a través, pero muchos dicen, no, pues a mí no me ha pasado, hasta que me pase lo voy a experimentar. Eso mismo dice la palabra de Dios, que el sabio, porque el Señor también lo dijo, que en la Biblia está escrito que las cosas que le pasaron a Israel son para que nosotros las tengamos en cuenta y no cometamos esos mismos errores, ¿no? Entonces, es importante tomar esto de la oración, pero con conciencia y compromiso. En Lucas 22:40, nuevamente, y por favor aquí vamos otra vez con lo del tema, a estarlo viendo, dice: cuando llegó al lugar les dijo, orad nuevamente. Miren, aquí está la primera vez que les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, aquí está él, aquí vemos otra postura de las que estuvimos viendo que marca la Biblia. Jesús se arrodilló a orar, oraba. Entonces aquí vemos, y diciendo: Padre, si es tu voluntad. Otro de los puntos que vimos aquí de la oración es: orad conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Aquí Jesús nos lo está diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que también nosotros debemos aprender. No es nuestra voluntad, sino la del Señor. Y aquí va a pasar algo tremendo. Jesús
fue a buscar ayuda, fortaleza. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí, pero no se haga como yo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús estaba rindiendo toda su voluntad al Padre. Él pidió si podía ser librado de esa copa, de ese sufrimiento. Y la respuesta de Dios llegó. Se le apareció un ángel del cielo. En este Evangelio de Lucas es en el único donde se ve esta mención de que el ángel del cielo, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Él estaba en una agonía tremenda de oración. Él sabía todo lo que iba a padecer, tanto físicamente como del alma y espiritualmente. Iba a sentir por primera vez la separación con su padre al morir, al imputarse nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, la separación de Dios. Entonces él iba a sentir todo eso. Entonces él estaba en una agonía tremenda, paz. Aparte todo lo físico que padeció Jesús, los golpes, los azotes, su cuerpo fue molido a golpes, como lo dice ahí en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz, el castigo de nuestra paz. O sea, él cargó con nuestras culpas, el castigo que nosotros merecíamos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y tuvo una muerte violenta tremendamente. La ira de Dios, cuando Él se imputó los pecados de nosotros, que Él nos libró de la ira venidera de Dios. Él fue al lago de fuego cuando murió. Él pagó nuestros pecados, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó. Y Él todo esto, ahí en la cruz, dice, con el gozo, dice la palabra de Dios. Déjenme ver esta cita bíblica, esa sí la quiero ver. Como dice Jesús, que Él pasó todo esto con el gozo puesto delante, pero estamos ahorita en la oración. Cuando iba a pasar esto, aquí dice, con el gozo puesto delante, Él te estaba viendo a ti y a mí cuando lo recibiéramos, íbamos a convertirnos, íbamos a entregarnos a Él, con el gozo puesto delante. Aquí en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así es que él no se quedó en el lago de fuego, sino que él pagó, pero resucitó y está sentado, como lo vemos aquí, a la diestra del trono de Dios, y este es al Dios que predicamos. Y estando en esta agonía, o sea, él estaba pensando en todo esto, y estando en esta agonía, oraba. Entonces él oró aquí, se le apareció el ángel, y entonces ahí dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sé que esto es posible debido al estrés, a la angustia que pasó Jesús en ese momento, pero ahí él recibió respuesta. Este pasaje también lo llegamos a tocar un poco en las clases pasadas, y él recibió fortaleza para hacer la voluntad de Dios, como lo dice ahí en Filipenses 2, en Filipenses 2, del 5 al 7, miren, ahí en Filipenses 2, del 5 al 7, 2, como dice aquí, en la Biblia de las Américas lo voy a poner, 2 del 5. Aquí está todo esto de que el apóstol
Pablo nos dice que debemos de ser humildes como el Señor Jesús y dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vino su recompensa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén, 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 para la gloria del Padre. Entonces, lo que vemos aquí, que él, estando en agonía, oraba con mucho fervor, y como vemos aquí en el 3, dice que él hizo la voluntad del Padre. Donde lo vi semejante a los hombres, haciendo la voluntad del Padre. Es lo que puedo leer. La gloria. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente. Él hizo la voluntad del Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Él sabía, el Señor Jesús, que si él no daba su vida por pago en rescate de la nuestra, tú y yo no tendríamos salvación. Cuán agradecidos le tenemos que estar al Señor. Y lo estamos viendo con un ejemplo. Ahora, él padeció todo esto. Y a lo que es también importante la oración, cuando tú y yo estamos pasando situaciones estresantes, de agonía, en peligro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me pueden contestar qué tenemos que hacer, por favor? ¿Alguien me Orar a puede Dios, decir? Amén. A orar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a recibir? pues vamos a obtener respuesta y protección. Y fortaleza, claro que sí, mi hermana, todo eso. Alabado sea el Señor. Y miren, lo que estábamos viendo es que hay potestades espirituales que quieren que no oremos, que no leamos la palabra, de que no sigamos sirviendo al Señor. Aquí lo vamos a ver. Otra vez dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Y otra vez el Señor, perdón, se me fue aquí. Y otra vez el Señor les dijo que, hoy se me fue, que oraran para no entrar en la tentación. Y aquí, sí, por favor, me acompañan al Evangelio de Marcos, por favor, hermana Clau, el Evangelio de Marcos, del 14, Evangelio de Marcos, capítulo 14 al 37. Todos lo pueden ver y aquí está en la pantalla la Biblia de las Américas, pero la hermana nos va a hacer favor de leernos la Reina Valera 60, por favor. Que dicen Marcos 14, 37. Mi hermana Clau, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, 37. Amén, pastora. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí,
se acerca el que me entrega. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Aquí otra vez en el 14:38 y en otro más abajo también lo dice otra vez 2 veces, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos viendo que hay luchas espirituales para que tú no ores, no quieras continuar buscando de la presencia de Dios ni orar. O sea, aquí vemos la palabra velad y orad. Aquí no dijo, si quieren, oren. No, aquí es un mandato. El Señor Jesús dijo, velad y orad. Es un mandato. No está diciendo si quieren, es una posibilidad que ustedes oren. No, velad y orad. A todos nos está dando este mandamiento el Señor Jesucristo de velad y orar. Y para no entrar en tentación debido a nuestras propias desidias, descuidos, faltas de cuidado y desobediencia. Y debemos de permanecer siempre guiados bajo el Espíritu Santo para luchar contra la debilidad humana. La carne es débil, pero el espíritu está presto. El espíritu tuyo y el espíritu mío que ha nacido de nuevo sí quiere estar orando, pero la carne es débil. Por eso debemos de estar siempre bajo la guianza del Espíritu Santo para luchar contra la debilidad humana. El rey David en el Salmo 51, que es un salmo precioso para pedir perdón cuando fue confrontado con el adulterio que había cometido con Betsabé, el asesinato de Urías, uno de sus valientes, y él fue confrontado con todo esto y él escribió ese salmo precioso para pedirle perdón al Señor. Aquí en el Salmo 51:12 dice, restitúyeme, le estaba pidiendo al Señor, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme en un espíritu de poder. Esto dice la Biblia de las Américas. Vamos a leer la de Dios habla hoy que dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Debemos de ser guiados en todo momento del Espíritu Santo. Para esto también es importante estar pidiendo constantemente, todos los días, todo el tiempo, en la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, entrar en la presencia de Dios, escuchar su voz. Si tú quieres escuchar su voz, verdaderamente la vas a escuchar. Ve a la oración, pero pidamos de cuál es la voluntad de Dios. Morir a nuestra voluntad, como hizo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y verdaderamente Dios te va a guiar. Dios te va a guiar, Dios nos va a guiar si hacemos esto. No debemos de permitir que el enemigo interrumpa nuestra comunión con el Padre. Por ello debemos pedir ayuda en la administración. Si sigues puedes acercarte a un ministro para ser ministrado y para eliminar cualquier influencia espiritual del enemigo. Con tu pastor, con tu pastora, acercarte, ser ministrado. Y en oración tú también puedes pelear la batalla. La puedes pelear. Y la tenemos que pelear. La tenemos que pelear. Tengo muchos testimonios en cuanto a la oración, pero pues por el tiempo no da mucho tiempo de platicar todos, pero estas luchas espirituales, si quieren que tú dejes de acercarte al Señor, pero conforme a lo que tú vas siendo fortalecido y creciendo en fe, es que necesitamos ir creciendo en fe, en disciplina y pidiéndole al Señor fortaleza, como leíamos ahí en Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y que tengas fe. Verdaderamente, si buscamos el rostro del Señor, Él nos va a ayudar y vamos a ir avanzando, evolucionando en la fe. Es que tenemos que ir evolucionando en la fe. Conforme tú vayas evolucionando, tu fe va a ir creciendo más. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Y tan importante buscar el rostro de Dios. Es
una vida verdaderamente hermosa, llevar una vida de oración con Dios. De verdad es una vida hermosa. No quiere decir que no tengas batallas, las estamos viendo, que sí hay batallas, pero sabiendo que no estás solo y que Dios siempre estará contigo, que Dios siempre te acompañará, que Dios siempre te fortalecerá. Así lo dice el Señor en Isaías: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero sí tenemos que buscarlo. Y el cuerpo dice: no, mira, mejor duérmete, ya tienes mucho sueño, pero los necesitados somos nosotros. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, cuando vamos a ministrar, cuando vamos a aconsejar, tenemos que haber estado en oración. No es lo que dice la carne, no es lo que dice o lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios, lo que debemos de estar aconsejando y buscando. Aquí hay una promesa tremenda en, ay, Dios mío, aquí en no temas, te dice el Señor: yo soy tu Dios que te esfuerzo, no temas. Y el Señor Jesús también lo dijo. Les voy a decir la del Antiguo Testamento: dice: no temas, yo te sostengo con tu mano derecha y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo dice en Isaías 41:10. Dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, es lo que te dice a ti el Señor el día de hoy. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Pero sí hay que acercarnos a Dios y buscarlo de todo nuestro corazón, y Él se dejará encontrar. Cuando Samuel era pequeño, si se recuerdan, ahí si vamos nada más un momento, ahí él nunca había oído la voz de Dios, pero cuando tú la escuches te vas a sorprender también. En el libro de primera de Samuel, ahí como por el capítulo 3, dice: el Señor llama a Samuel, es la primera de Samuel, capítulo 3, dice: el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba. ¿Qué escaseaba? La palabra de Dios. Y ahorita la tenemos en abundancia. Aprovechemos esto. Y dice: en aquellos días las visiones no eran frecuentes. El Señor derrama hoy estamos viviendo. Estos son aquellos días que profetizó el profeta Joel, que derramaría de su Santo Espíritu sobre todos nosotros, sobre sus hijas, sobre sus hijos. Eso lo dice en Hechos 2 también, que ahí, y el profeta Joel también lo dijo. Y dice: y sus hijos tendrán, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños. Dios te puede hablar por sueños, por visiones, en la palabra, que es la palabra profética más segura, y a la cual haremos bien en prestar atención, dice el apóstol Pedro, a través de tu pastor, a través de alguna persona, y a través de los incrédulos también te puede hablar el Señor. Y hasta a través de los animales, no le habló a Balaam a través de la burra. Entonces Dios nos puede hablar, y ahorita estamos viviendo estos días que el Señor derramó sobre ti, sobre mí, sobre todos los que creemos en Jesús. Es como va a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, y tú lo tienes, pero hay que buscarlo, hay que tener tiempo y pedir la llenura del Espíritu Santo y andar en esto. Y bueno, buscándolo de la voz de Dios, aquí dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos, bueno, ya vamos aquí al donde Samuel no sabía que era la voz de Dios, y Elí no lo discernió hasta la tercera vez. Miren, el Señor le habló en sueño. Dice: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, es 1 Samuel 3:3, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios.
que el Señor llamó a Samuel. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió allí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Y otra vez el Señor volvió a llamar, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue otra vez corriendo a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Por eso no sabía que Dios le estaba llamando. El Señor volvió a llamar por tercera vez aquí a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces ya Elí comprendió, por fin comprendió que el Señor estaba hablando, llamando al muchacho. Y entonces ya le aconsejó, ya lo guió y le dijo, y él le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué tal? Que sí habla el Señor. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Y entonces que otra hora sí ya vino el Señor y habló con él. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y ahora sí, Samuel ya sabía que era la voz de Dios la que le estaba oyendo. Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retinir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Y ahí empezó a escuchar el Samuel la voz del Señor. Y esto tú también lo puedes escuchar, pero buscándolo, rindiéndote al Señor y peleando las batallas. Las batallas, Dios nos ha dado esa autoridad en su nombre, en su nombre. El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, si hay algún espíritu por ahí que anda rondando y no te quiere dejar en paz de leer la palabra, pues oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en el nombre de Cristo sea echado fuera este espíritu inmundo. Te pido que me des fortaleza, entendimiento y ayúdame a comprender tu palabra. Un ejemplo de oración. Y empieces también a leer la palabra buscando horarios, claro que no, o sea, porque a veces se dejan la palabra de Dios hasta muy tarde, cuando ya se trabajó todo el día y lo más tarde ya viste la tele, ya descansaste y entonces buscar una buena hora de tener y buscar diario al Señor, diario y todo el día. Así vemos varios ejemplos en la Biblia que oraban mañana, tarde y noche, en la entrada y al salir. Y ahorita, como dice la lección, y ya estamos por terminar para orar, orad sin cesar, perseverad, así como empezamos, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias, orad sin cesar. Así es que como conclusión a todo esto ya llegamos. Bueno, me faltó aquí decir, todavía tengo 7 minutos. Nada más déjenme decirles la palabra velar. ¿Qué, qué significa velar? ¿Qué significa la palabra velar? Porque Jesús decía velar y orar. Aquí dice, ¿qué significa velar? Mantenerse despierto, eso es velar. De vigilancia espiritual. Expectación en contraste con la lasitud e indiferencia. Jesús nos da un mandato de velar y orar. Vamos a ver qué es velar. Pero estaba ya acá en la conclusión, ¿no? Pero aquí, sí, ya había leído todo eso. Sí, bueno, entonces debemos de perseverar, velar, que es en la permanencia bajo la guianza del Espíritu Santo para luchar contra la debilidad humana. Como conclusión ya llegamos. Dios se agrada de nuestra oración en la medida que nuestro corazón, eso es lo que va a ver el Señor, tu corazón, y si verdaderamente le estás buscando y si verdaderamente te humillas
nos humillamos ante el Señor y reconocemos que estamos necesitados. Debemos ir motivados siempre por la guianza del Espíritu Santo y no como una penitencia, sino como una señal de humildad. El apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. En ninguna manera nos confiamos en la carne. Esto es que si entra la carne, ¿qué quiere decir? Pues que entra el orgullo. El orgullo dice, no necesito la ayuda de Dios ni de nadie, creyéndose autosuficiente. Y esto es una verdadera mentira, porque nadie es autosuficiente. Y nada más como lo que no recordaba en la cita bíblica, parece, oraba para sí mismo. O sea, entonces no oraba para Dios, ¿se recuerdan? Ahí era el publicano, el publicano. Dice Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ahí acusando a todos los demás. Aún como este publicano, el que tengo aquí, el que está aquí, como este publicano no soy. Ayuno 2 veces, o sea, él ya estaba ahí confiando en su carne. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Y ahí dice que oraba consigo mismo, lo dijo el Señor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Lo podemos ver y esto está en Lucas 18. En Lucas 18 lo vemos, estaba ahí, él oraba para sí mismo, era lo que estaba yo tratando de explicar al principio. Lucas 18. Y nosotros debemos, aquí, Lucas 18, del 9. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. En Lucas 18:11, como les acabo de decir, Dios te doy gracias porque no soy como los demás, hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Pues es que esto tampoco nosotros nos debemos de estar comparando con los demás. Si queremos comparar con alguien, es con Cristo. Y miren, pues todo lo que nos lleva de que tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo para llegar al varón perfecto que es Cristo. Así es que no nos debemos de andar comparando con los demás, sino que nuestro ejemplo siempre es Cristo. Y aquí en el Lucas 18:12 dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, dijo el fariseo. Pero veamos, el recaudador de impuestos estaba humillado. Dice, pero el recaudador de impuestos, o sea, el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Y esto es lo que dijo el Señor Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Y miren, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado por Dios, ¿verdad? Dios lo exaltará a su debido tiempo. Entonces, absolutamente necesitamos de Dios, por lo que debemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y apartados de él nada podemos hacer. Sin mí nada podés hacer, dijo el Señor Jesús. Y no tener nuestra confianza en esfuerzos humanos. Por eso el apóstol Santiago dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, esto tenemos que hacer. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que vimos. No debemos dejar que
Tenemos que luchar contra las potestades espirituales para que no nos dé sueño, leer la Biblia y servir al Señor y estar en comunión con Dios, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, aquí está, humillaos bajo la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, fíjense que en Proverbios, y con esto vamos a orar, en Proverbios dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Que Dios nos libre de todo esto. Que Dios nos libre de todo esto, porque delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Si lo quieren en una versión más sencilla, les voy a leer la de Dios habla hoy, que dice en Proverbios 16, que es Proverbios 16, 18. Dice, tras el orgullo viene el fracaso. ¿Qué tal? Y tras la altanería, ¡pum!, la caída. Creo que está bastante explicado, pero entonces no debemos exaltarnos a nosotros mismos y reconocer que somos necesitados. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro redentor, el Señor Jesucristo, y nosotros sus criaturas. Y ahora hemos sido redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Y antes de terminar el servicio, no queremos como dar la oportunidad que antes de empezar la oración, aquellas personas que nunca han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como vimos, todos necesitamos a Dios. No hay nadie que no lo pueda necesitar. Y sin Jesucristo nadie va al Padre. Y sin el Señor Jesús nadie va a tener redención ni vida eterna. Así como dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay nadie que pueda tener la eternidad con Dios si no recibe a Cristo en su corazón. Si tú quieres, si hoy te está hablando el Señor, porque a nadie se puede obligar, pero Dios hoy te está llamando a ti porque te ama y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a Jesús de todo su corazón y sean salvos. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Apresurémonos, hermanos, apresurémonos. Y si ya hemos recibido a Jesús, obedezcámosle. Si tú eres esa persona que por la primera vez quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, pues humillémonos delante de su presencia y digámosle, Señor Jesús, si tú eres esa persona, repite conmigo y todos vamos a orar para acompañarles en la oración. Señor Jesucristo, yo me humillo delante de ti reconociendo que he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones. Mi vida está destrozada. Vengo a ti para que, Señor, por la sangre tuya reciba el perdón de mis pecados. Por la fe en ti, yo recibo ese perdón de mis pecados y te ruego, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, porque tú has escuchado mi oración y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor, te ruego que envíes tu Santo Espíritu para que sea guiado por él hasta que tú vengas por mí. Todos juntos vamos ahora a orar conforme a toda la escritura que hemos estado meditando. Le vamos a pedir al Señor
Padre eterno, yo te pido que cierres tus ojos para que no te distraigas y vamos a pedirle de todo nuestro corazón que nos ayude a crecer en la comunión con Él y a perseverar hasta el fin, hasta que venga Jesucristo por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti con un corazón agradecido. Te pedimos perdón de todo orgullo, soberbia, de toda vanagloria, de toda exaltación y de todo lo que hemos querido hacer bajo la fuerza humana, reconociendo que así no podemos avanzar. Hoy te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que venga la llenura de tu Espíritu Santo, que venga la llenura de tu Espíritu Santo y bajo su guianza maravillosa podamos tener esta comunión contigo cada día más, que nos des ese corazón, Señor, que te agrade cada día más, que muramos a nosotros mismos y tú crezcas cada día más, como decía Juan el Bautista, que mengue yo para que Cristo crezca en mí. Queremos, Señor Jesús, hacer tu voluntad, no la nuestra. Guíanos, Señor, enséñanos, así como está escrito en tu palabra, que tú nos harías entender y nos enseñarías el camino que debemos andar. Fija sobre nosotros tus ojos, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu, hagamos la obra que nos has encomendado. Y como decía el apóstol Pablo, correr esta carrera con gozo hasta llegarla a terminar. Y mientras aguardamos la preciosa venida, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por amarnos, por habernos redimido y que podamos tener esta comunión preciosa contigo y que te podamos llamar Padre. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues ya llegamos al final. Que tengan una noche bendecida. No dejes de conectarte a los miércoles, que es la doctrina bíblica de 7 a 9, y también, bueno, empezamos a las 7, de 7 a 9, y los lunes la intercesión y el domingo de forma presencial. Que el Señor Jesús te bendiga y tengas una bendecida noche con tu familia también.